Buenas, profesor. Mi nombre es Gabriel Llanos. Estoy en el grupo junto con Martín Blanco y Enzo Monteros. Somos estudiantes de cuarto año de la Escuela Universitaria de Educación Física en la UCASAL. Bien, vamos a empezar a responder algunas de las preguntas que las tengo anotadas acá. La primera pregunta era: ¿cuáles son los fundamentos de por qué una conducta es buena o mala? Bueno, existen distintos tipos de fundamentos en los que se ha basado para responder el por qué una conducta es buena o mala, que se han ido desarrollando a lo largo de la historia. ¿Sí? Uno de ellos, por ejemplo, es la cultura. La cultura de las distintas sociedades existentes en el mundo definen el por qué algo es bueno o algo es malo. En la clase pasada se decía que esto era algo de hace muchos años. Creo que también es algo vigente. Hace un par de años ha habido un caso, sin irnos muy lejos, acá en la zona del Chaco, con algunos aborígenes en algunas tribus, donde el cacique de esta tribu era el encargado, cuando a una de las mujeres le llegaba su primera menstruación, que eran unas niñas, era el encargado de tener relaciones sexuales con ella por primera vez para celebrar el paso eh, a su adultez. Esto para nuestra sociedad moderna es algo inaudito, pero para ellos es algo totalmente normal, es algo bueno. En África, por ejemplo, a las mujeres en algunas zonas de África, perdón, a las mujeres se les corta el clítoris en un ritual en el cual muchas mueren desangradas, porque se considera que al ser el único órgano encargado de generar placer sexual existente, es algo malo y hay que extirparlo, y para nosotros es una locura. Pero uno de los fundamentos de por qué algo es bueno o malo es la cultura. Dependiendo la cultura de cada persona que realice o no algo, va a determinar si es bueno o malo. Después las otras son las leyes que creamos nosotros, las leyes, y que están relacionadas con los acuerdos humanos. Los acuerdos humanos son elaborados, una puesta en común de diferentes naciones, que es nuestra forma de organizarnos políticamente. Las diferentes naciones acuerdan qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y en función de esto se crean leyes que dicen qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿Sí? Lo que ha representado también un problema en incontables momentos. Al ir a juicios hay muchas veces que gente inocente termina presa, gente culpable sale libre, entonces es un problema. Otro de los fundamentos es la religión, Dios. En mi caso, la religión apostólica, católico apostólico romano, eh, los 10 mandamientos, para tener un ejemplo claro de, de qué está bien y qué está mal, ¿sí? La bajada que hace Dios a Moisés diciendo, perdón por bueno, el ruido de la moto, eh, la bajada que hace Dios diciéndole que estos son los 10 mandamientos y que esas son las 10 reglas que no hay que romper, ¿sí? Simplemente 10 reglas de las cosas que se deben y no se deben hacer, no se deben realizar. Y otro que sí era de hace mucho era del orden natural de las cosas, que este orden natural definido por Aristóteles, donde todo tiene una finalidad natural, y allí se va a encontrar el orden de las cosas. Es decir, allí, al llegar a esa finalidad natural, es en donde vamos a desarrollar lo bueno, vamos a saber lo que es lo bueno y qué es lo malo. De ahí pasamos al punto número 2. El punto número 2 nos pide unas breves definiciones. La primera que nos pide es el relativismo intelectual. El relativismo intelectual se va a definir como la postura que afirma que no hay una verdad universal, ¿sí? Todas están determinadas en función del sujeto y del contexto. Esto va a generar que hayan, las afirmaciones van a depender
la condición y del contexto lo que va a hacer que el conocimiento sea relativo a las condiciones propias del sujeto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a empezar a hablar de una subjetividad, de lo que uno cree o siente que es verdad o que no es verdad. Otra definición es el relativismo cultural, que el relativismo cultural describe las diversas culturas con sus diversos códigos morales. El ejemplo que ponía con anticipación, ¿sí? En donde el respetarlo va a ser el respetarlo es un logro que hemos tenido, el respetar esa diversidad cultural que existe es un logro, pero que la dignidad humana está por encima de esa diversidad cultural, ¿sí? En los casos que tenemos, por ejemplo, que le di, no se respeta la dignidad humana claramente. Después tenemos el relativismo moral, que va a ser el resultado práctico del relativismo intelectual y una especie de función entre el intelectual y el cultural, ¿sí? Donde se va a dar el mismo valor a todas las opiniones y de esta manera no se va a llegar a una solución. O sea, en un ejemplo de dos personas que están peleando, un caso de relativismo moral sería entender que los dos tienen argumentos a favor y que ambos argumentos tienen el mismo peso. Y el último es el relativismo acrítico, que es el de los jóvenes de hoy en día. Este relativismo que no significa un dejar pasar, un no criticar, un no preguntarnos, un no tratar de encontrar una solución. Que muchos de los jóvenes, por no molestarse y por estar ahí tranquilos, también por querer encajar en algunos grupos, dejan pasar estas situaciones. Poniendo al punto 3 sobre la relación entre los distintos tipos de relativismo, podemos encontrar que todos los relativismos van a estar influenciados por los mismos argumentos, es decir, argumentos culturales, leyes generados por entes internacionales, pero de distinta manera. Esto se ve en caso de la religión, donde diferentes personas pueden tener distintas religiones que cumplan o no cumplan, por ejemplo, con los 10 mandamientos de la religión apostólico-católica romana. También los distintos tipos de relativismo se encuentran en cada etapa de la vida de una persona, es decir, no necesariamente tienen un orden, cronológico. Por eso se dice que el relativismo crítico se presenta más en los estudiantes. Sin embargo, también pueden tener un relativismo moral, en el caso de que sean más altruistas. También otra relación entre los relativismos es que se generan negaciones entre estos, por ejemplo, en el relativismo intelectual, cuando muchas personas dicen que se necesita de la evidencia científica para dar cuenta de un relativismo, mientras que otros no se dejan llevar tanto por las... Otra relación, por ejemplo, son las negaciones que se encuentran entre esos tipos de relativismo, ya que el relativismo intelectual dice que hay que basarse en la evidencia científica, mientras que en un relativismo moral o más prácticos, muchos dicen que la cura de las enfermedades no están evidenciadas científicamente y pueden funcionar a través de tipos de hierbas antioxidantes, como funciona con las curas contra el cáncer, contra distintos tipos de enfermedades, donde todavía no se ha encontrado cura científicamente comprobada, pero sin embargo se han visto grandes efectos o buenos efectos con hierbas medicinales, por ejemplo, para alargar la vida o mejorar la calidad de vida de personas enfermas con cáncer, por ejemplo. Y como última relación podemos tener la superposición sobre la dignidad humana, donde no tiene que realizarse en ningún tipo de relativismo, es decir, ningún relativismo debería sobreponerse sobre la dignidad humana, como sería el caso del relativismo cultural de algunas tribus de África, por ejemplo, donde, como dijo mi compañero anteriormente, el clítoris de las mujeres es extirpado para desaparecer ese tipo de excitación, argumentos en favor o en contra de los distintos tipos de relativismo. Tenemos el relativismo intelectual. A favor vamos a tener corrientes que lo impulsan, como ser el existencialismo, el constructivismo social, pero en contra vamos a tener, por ejemplo, la cura contra las enfermedades previamente dichas, donde no existen curas evidenciadas científicamente, pero sí curas prácticamente evidenciadas, como ser el uso de hierbas medicinales para cáncer, VIH u otro tipo de enfermedades metabólicas.
El relativismo cultural tiene a favor la creación de la diversidad de culturas y conductas en diferentes partes del mundo, ya que cada parte, cada país, ciudad, tribu o sociedad, comunidad, va a tener sus diferentes conductas culturales. Pero en contra de esto, ahí se generan muchas conductas que van en contra de la dignidad humana, que van en contra de otros fundamentos de los relativismos, como ser la ley de los derechos humanos por la Organización de las Naciones Unidas. En el relativismo moral vemos a favor los argumentos de que cada persona puede desarrollar y practicar conductas mediante sus creencias, culturas, pero también en contra se genera la contradicción al no poder nunca generarse una respuesta clara sobre un mismo dilema. Y por último, el relativismo crítico, donde vemos que a favor se puede generar una buena reproducción de conductas, como se hace por ejemplo en el uso de la práctica militar, bien, donde un pensamiento crítico podría generar problemas dentro de un grupo militar, ya sea de distintas regiones, países, pero en contra también vemos que la falta de un pensamiento crítico puede llevar a la manipulación de las personas a través de la política, por ejemplo, donde se generan faltas de conocimiento y de esa manera gente con un poder económico o social superior puede manipular a esas personas para superponer sus intereses sobre los de ellos. En el punto 5 de cómo superar el relativismo, ¿sí? Encontramos dos puntos importantes, ¿sí? La aceptación generalizada de los postulados relativistas, de cómo asumimos nosotros teóricamente lo que postulan los relativistas. Y B, sería la ausencia del hábito práctico de fundamentar los juicios que se formulan, ¿sí? En el primer momento, ¿sí?, la superación de los postulados relativistas no debe hacerse de modo teórico, sino buscar de manera práctica el cómo decir o cómo trabajar para eliminarla, ¿sí? Costumbre de los alumnos, ¿sí?, es siempre de utilizar frases relativistas, ¿sí?, de cualquier modo, puede ser reflexivo o irreflexivo, ¿sí? Entonces el profesor debe buscar un diálogo en la clase con el uso de una frase relativista, como por ejemplo: todo el mundo tiene derecho a pensar lo que quiera, nadie es dueño de la verdad absoluta, ¿sí? Entonces el profesor no excluirá estas frases para considerar algo falso, sino simplemente porque son autorrefutatorias, como quizá demostraremos por qué más adelante, ¿sí? Tenemos diferentes ejemplos de frases refutatorias y encontramos como que nada es verdad, porque al menos esta frase es verdad, y si lo es, se autorrefuta. Si no lo es, quiere decir que es algo verdadero. Nadie puede conocer la verdad, porque al menos quien habla debe saber si lo que dice es verdad. Solo es verdadero lo que demuestra la ciencia. Esta frase no la demuestra la ciencia, sino que luego tendríamos que considerarla verdadera, porque lo demuestra. Todo es relativo, ¿sí? También tenemos los puntos importantes como la opinión y los argumentos, ¿sí? La opinión es un juicio sin fundamento, independiente o no que sea verdadero. ¿Bien? Y el argumento, en cambio, es un conjunto ordenado de proposiciones de las cuales una aparece como fundamentada, ¿sí?, por parte de otras, ¿sí? Nosotros tenemos en cuenta, ¿sí?, en el trabajo, que la decisión es la protagonista de nuestra vida, ¿sí? Yo creo que conversando con mis compañeros, nosotros tomamos en cuenta que la decisión, las personas se humanizan, ¿sí?, y de eso no depende las circunstancias, sino del uso de la libertad, también de expresión o de tomar decisiones, sean buenas o malas, verdaderas o falsas, y es clave para salir de este relativo, ¿sí? Desarrollando el punto 6, ¿sí?, también relacionando con el punto anterior, nosotros sabemos que el relativismo es a grandes rasgos una doctrina filosófica que afirma que no hay verdades absolutas. Como profesores buscamos que el camino que sigue, ¿sí?, sea la inteligencia para poder llegar al relativismo, ¿sí? Para poder llegar a ese relativismo buscamos la forma de vivir subjetivamente, que cada vez que fundamentamos algo sea con verdad para aquel sujeto que se va a juzgar. Vamos a tener que actuar con mucho racionamiento para usar el criterio de verdad, que será algo verdadero, porque si me parece algo verdadero,
mientras me lo parezca, siempre quizás haya algo que cambiar o sea inestable, según la apreciación relativa de cada uno, pero es importante llegar a la conclusión que no hay verdades absolutas. ¿Sí? Es obvio que el error es patente, no se necesita demostración para descubrirlo. La mesa no va a cambiar, ¿sí? Todo va a seguir igual, pero quizás a veces cambia a la hora de cambiar nuestro pensamiento o fundamentar esa verdad. ¿Sí? Tratamos de sacar también las consecuencias que nos da a veces el relativismo, ¿sí? Como el egoísmo, la falta de compromiso de poder llegar a las metas deseadas y buscar siempre la actitud positiva, aunque sea crítica. ¿Sí? A veces el egoísmo es una consecuencia que la idea de respetar la verdad de cada uno puede llegar a que encontremos otros terrenos diferentes, pero la idea es no tratar de influir en los demás. Bien, la falta de compromiso, al ser superficial y mediocre, a veces el relativismo contagia a las personas que se encuentran en su entorno con una enfermedad que lleva o no a asumir responsabilidades personales y sociales que se tienen, pues no se cuenta con el objetivo de cada persona hacia dónde quiere dirigirse. ¿Sí? Y hablamos a veces de actitud crítica a la actitud de quizás encontrar un espíritu más crítico a través de causas que son frecuentes de encontrar, ¿sí? Como la justificación de un problema personal que no se resuelve o de ocultar el vacío interior resultante de carencia de verdades sin convicciones. Tratamos de evitar esas consecuencias